9 de la mañana, 12 minutos. El lunes hablábamos con Danilo que iba a ser una semana con mucha información. Obviamente, habida cuenta de que teníamos fecha de eliminatoria, sabemos que eso roba gran parte del programa, independientemente de los resultados, mucho más cuando Uruguay gana. El tema de Sendik, que se sabía el lunes, tenía una instancia que iba de alguna manera a generar una serie de derivaciones de las que vamos a tener que hablarles en minutos, porque hay derivaciones de último momento que son realmente increíbles. Pero no conformes con toda esta información, con el proyecto de ley sobre el consumo de bebidas alcohólicas, que también genera un cambio cultural en nuestro país, bueno, había por allí un tema judicial que se conoció ayer con el procesamiento con prisión del sacerdote que abusó de un menor durante años. Estuvimos hablando del caso durante parte de la semana pasada, recuerdo, y finalmente ayer conocimos el fallo. Pero yo creo que antes de presentar a nuestras invitadas, que mucho tienen que ver con esta situación, para comentar detalles justamente de un hecho verdaderamente histórico que se generó en el día de ayer, estaría bueno escuchar a Gonzalo Aires, que es el abogado del sacerdote, en su anuncio de la apelación del fallo de la justicia. Voy a apelar porque entiendo de que no hay delito, de que hubo consentimiento en la única oportunidad en la cual existió relación, una relación que no hubo penetración, solamente hubo sexo oral y hubo consentimiento, y creo que con los testimonios que presentamos en el juzgado y con los alegatos que presenté hoy, 22 páginas, queda claro de que no existió violencia ni amenazas. Es más, se le preguntó en la audiencia varias veces si fue amenazado y él repitió que nunca había sido amenazado. Lo que él entiende por amenaza, en su concepto, es una situación de tener al sacerdote como una persona importante dentro del núcleo de relacionamiento social que tenía, pero no hubo ningún tipo de presión que refiera a amenaza. Existió una sola vez relación sexual, fue cuando esta persona tenía mayor de edad, tenía 18 años, por lo cual, libre consentimiento en mayor de edad, no hay delito. Y un tema importante es las condiciones del denunciante, de una persona que ha tenido ciertas problemáticas de conducta social, con drogas y demás, que él responsabiliza o responsabilizaría a la incursión en esas conductas a su relacionamiento con mi cliente. Yo creo que no, de hecho está comprobado que hasta los 18 años él tuvo vida normal, como lo declaró la madre en el juzgado. Presentó que es una exnovia de él, señala los 16 años como la edad en la cual él notó o empezó a notar cambios en su comportamiento, o sea, no 14 sino 16 años. Y la madre y otros testigos también señalan como cambio de conducta a los 18 años. Quiere decir, si el supuesto abuso hubiera ocasionado un trastorno en su comportamiento, tuvo que haber comenzado a los 14 años, que es la edad en que él dice que comenzó a ser abusado. Si es que fue abusado. 14 años no puede haber consentimiento de ninguna manera. Bueno, no es tan así tampoco. Nuestra ley prevé que hasta los 12 años no existe consentimiento válido de menores para tener relaciones sexuales. Hasta los 12 años está vedado, prohibido al menor tener relaciones, hasta los 12. De 12 a 15 años hay una presunción, es decir, se presume que existió violencia o amenaza, pero se puede probar el libre consentimiento del menor y no hay delito. Reitero allí la palabra del abogado del sacerdote. Recordemos que la jueza Ana Ruibal procesó con prisión a este sacerdote por un delito continuado de atentado violento al pudor, como lo había solicitado el fiscal penal, Gilberto Rodríguez, por otra parte. Y estamos junto a Andrea Tuana y la doctora Milka de Acuña. Ambas acompañaron al denunciante de abuso en esta instancia, y bueno, acaban de compartir con nosotros las declaraciones del abogado del sacerdote. Andrea, bienvenida una vez más, buen día, ¿qué tal? Buenos días. Doctora, un placer tenerla aquí con nosotros. Lo primero que tengo que preguntarles es una reflexión con respecto a lo que acaban de escuchar en una
descripción un tanto cruda, por decirlo de alguna manera, pero muy firme por parte del abogado del sacerdote. Doctora. Sí, yo en primer lugar lo que me destaco que tiene errores conceptuales importantes, ¿no? Lo que él dice en relación a que hubo consentimiento o la posibilidad de los niños y adolescentes dar su consentimiento, me parece que es una lectura muy cruda de la ley penal, sin tener en cuenta las teorías en relación a la violencia. Ahí me parece que la Facultad de Derecho nos enseña cosas muy apartadas de la realidad y de la teoría psicológica y social que se ha desarrollado en años entre la teoría. No podemos desconocer, no podemos hablar nunca de consentimiento cuando estamos hablando de un adulto con un adolescente, cuando estamos hablando del lugar que ocupaba este adulto en la vida de este adolescente, y me parece también que es un error decir, bueno, que no se dieron los supuestos de violencia o amenazas, porque si solamente considero que la violencia es la violencia física, si no hay golpes, si no hay, no existe la violencia. Eso es también desconocer que la violencia psicológica y emocional existe, además agravada por todos estos cosas que le venía diciendo, ¿no? No es menor que la familia de este adolescente haya sido católica, muy católica practicante, ¿no? El lugar que ocupaba la iglesia, en la vida de esta familia y de este chiquilín, y también, bueno, el cura en su relación cotidiana, ¿no? Resultó probado que, y en el expediente se decía que los abusos sucedieron 2 veces, inclusive por semana, generalmente. Eso llega a ser tortura casi, ¿no? Estamos hablando del impacto que ese abuso de un adulto que ocupaba un lugar de poder, de destaque dentro de la familia, dentro de lo cotidiano, le impelía a hacer determinadas cosas 2 veces por semana. O sea, imagínense el desarrollo de la psiquis de un adolescente. Si eso no es violencia, no sé lo que es. Ahí discrepo totalmente con el abogado defensor. Creo que, bueno, se desconoce que la violencia no es solamente física. Claro, lógicamente. Bueno, queda de alguna manera establecida una discrepancia. Uno lo que trata de rescatar por sobre todas las cosas es un aspecto humano que es muy difícil de ponerse en el lugar de este joven que ahora tiene 23 años. 23 años, sí. Él sale a hablar mucho tiempo antes de esto, lo había confesado con anterioridad, se había guardado en secreto en la familia, él decide a partir de determinado momento comentarlo. ¿Por qué aspectos? ¿Por qué era una carga? ¿Por qué era algo que ya no lo podía soportar? Ya te respondo esa pregunta, pero permitime también hacer alguna apreciación de las declaraciones de este abogado, que desde mi punto de vista son realmente vergonzosas. Como dice Milka, desconoce por completo lo que es la violencia doméstica, que hoy es una materia que se debe estudiar. No se puede atender las situaciones de violencia doméstica, violencia sexual, desde lo que a mí me parece. Minimiza el sexo oral, solamente, dice el abogado, hubo sexo oral, como si eso fuese algo menor. Usa para la defensa esta estrategia tan reñida con la ética y con los derechos humanos, que es querer desacreditar a la víctima porque tuvo conductas, por ejemplo, en este caso de abuso de sustancias. O sea, realmente yo estoy muy indignada con estas declaraciones, porque además de desconocer y de malinformar a la población diciendo que acá no hubo violencia y amenazas, cuando en una relación, como explicó Milka claramente, cuando hay un abuso de autoridad, un abuso de poder, cuando una persona está ubicada en un lugar de autoridad, por ejemplo, un maestro, nosotros no podemos decir que un maestro puede tener relaciones sexuales con su alumno de 13 años porque nuestra ley permite el consentimiento. A ver, me parece que es muy serio y muy grave estas declaraciones, y yo haría un llamado a que el Colegio de Abogados o quien tenga que intervenir pueda empezar a poner los puntos sobre las IES en estos temas. Respecto a este caso, como tantos, las situaciones de abuso sexual
provocan mucha vergüenza, provocan mucha confusión, porque justamente se dan en ese contexto de coercibilidad, de manipulación, y las víctimas no siempre pueden pedir ayuda, ni cuando lo están viviendo, ni pasado un tiempo. A veces pasan muchos años, sabemos de muchas historias, ¿no? Por ejemplo, de mujeres que han vivido abusos sexuales en su infancia, y es recién en los 50, 60 años que lo pueden relatar. Por suerte este muchacho lo pudo hacer antes, claramente con muchas dificultades, como tantas víctimas, pero bueno, logramos acompañarlo en ese proceso de poder ponerlo sobre la mesa, de animarse. Hay que animarse a esto, hay que animarse a pasar por un proceso judicial y no tenemos este tipo de declaraciones. Y bueno, de alguna manera tuvimos un buen resultado, que es por fin se hizo justicia. Y también me interesa destacar el trabajo impecable del fiscal Gilberto Rodríguez, de la jueza Ruibal y del equipo de la policía que trabajó mucho para esto. A propósito de lo que decías, acá las pericias fueron determinantes, porque además supongo debe ser bastante difícil poder trabajar tan alejado en el tiempo de los hechos, ¿no? A veces, tal vez con el hecho más fresco, la parte probatoria pueda estar o sea más sencilla de recoger que cuando sucede un poco más alejado. Sí, en relación a daño físico, ¿no? La prontitud en la denuncia tiene, si hay daño físico, sí, porque los daños físicos se sanan. Claro. Los daños emocionales siempre son más difíciles de probar, y lamentablemente perduran en el tiempo y son a veces muchísimo más difíciles que de sanar. Y a propósito de la pericia, por ejemplo, psicológica que se realizó, estoy leyendo parte de, en este caso, de pedido fiscal que hizo Gilberto Rodríguez, destaca que la forense del ITF, en cuanto a la pericia que realizó a la víctima, puso de manifiesto en sus consideraciones y sentimientos de rabia, bronca y vergüenza que predominan en situaciones vivenciales adversas, agregando además que del relato y la posición subjetiva surgen componentes que se corresponden a vivencias abusivas de la naturaleza denunciada. Esto apoya un poco lo que decías vos, Andrea. Exactamente. Además, yo creo que justamente lo que tenemos que lograr es que para informar a la población es desarmar la idea de que las situaciones de violencia o de abuso sexual se dan a través de la fuerza física. Es en el menor de las situaciones que se dan a través de la fuerza física. Se utilizan otros medios coercitivos que nuestra propia ley lo plantea. Ustedes como ONG tomaron contacto con este chico. ¿Cómo llega el caso a ustedes? ¿Cómo empiezan a trabajarlo? Bueno, en realidad llega por intermedio de una persona que sabe que nosotros trabajamos en estos temas, nos plantea qué se puede hacer en una situación así, si se puede hacer algo, que ella se había enterado de esta situación. Y bueno, nosotros... ¿Él en ese momento estaba dispuesto a hacer la denuncia Sí. Él estaba... predominaba otro tipo de sentimiento? No. Desde un inicio él estaba claramente dispuesto a querer hacer la denuncia. Es más, nosotros, formamos un equipo con la abogada, con un psicólogo de nuestra ONG que trabajó conmigo, y evaluamos primero toda la situación para saber, en cuál era la situación en la que estábamos y cómo podíamos salir adelante con la denuncia. Y realmente sí, él siempre estuvo dispuesto. O sea, que yo destaco eso, ¿no? Que no siempre las personas que pasan por esto tienen esa fortaleza, tienen esa capacidad de poder enfrentarse a remover, porque hay que abrir todo de vuelta, ¿no? Hay que volver a pasar por toda esa situación. Y yo tengo la idea de que quizás él no fue el único caso. La pregunta que te iba a hacer era esa, porque a veces estas conductas no son únicas. Digo, hemos tenido casos y ejemplos anteriores. La comunidad Jerusalén, que estuvo aquí en nuestro país, también en Argentina, ¿se acuerdan ustedes el caso del padre Antelo? Tiempo después surgió a través incluso hasta de libros que se publicaron, de que a medida que pasaron los años se empezó a conocer que no se trataba de una sola persona que daba un testimonio de situaciones de abuso de distinta índole, sino que eran más los casos. Y por eso qué importante es la respuesta de la justicia, ¿no? Porque hoy que hay una respuesta de la justicia positiva, quizás anime a otras personas que quizás, siempre lo pongo en el lugar de la hipótesis, también les haya pasado lo mismo con esta persona y puedan de alguna manera pedir ayuda, de alguna manera también hacer, poner en palabras su situación para iniciar un camino de sanación, ¿no? Y un camino de poder también dejar atrás esta historia de una buena manera, ¿no? Para aclararle un poco a la gente, que estoy seguro se lo debe estar preguntando en casa, doctora. Dice Andrea una respuesta positiva de la justicia, pero ¿por qué el delito es
delito continuado, atentado violento al pudor. ¿Por qué se puede estar preguntando a la ciudadanía? Acá no aparece ninguna referencia al hecho de que era un menor de edad, al hecho del abuso. ¿Por qué el delito no contiene ninguno de esos elementos? Nuestro Código Penal no ha sido reformado, los delitos sexuales... es una aberración el Código con los delitos sexuales. Totalmente, está dentro del capítulo de las buenas costumbres, o sea, qué bien protege el Código Penal, vendría a ser incluso la decencia y las buenas costumbres, lo dice, lo dice el título, ¿no? Y no estamos hablando... Tenemos que también pensar en el año en que fue sancionado este código, que no hemos todavía logrado cambiar. En realidad no estamos hablando de la integridad emocional y física de una persona, que es eso hoy lo que nos interesa. Entonces, en realidad, el elenco de acción, de delitos tipificados a nivel del Código Penal, en realidad son limitados. Para que haya violación se necesita penetración, en este caso no hubo penetración. Por eso la aclaración y la salvedad que hace siempre el abogado en tratar de separar. Y a veces minimizamos el tema de, fue un atentado violento al pudor, no hay violación, como si lo único que dejara daño, ¿no? Lo único que afectara la vida física y emocional de una persona fuera la violación. O sea, es un acto más. La secuencia, la cantidad de años, vuelvo a decir, el lugar de poder, lo que decía el fiscal con respecto a lo que siente este joven, ¿no? Todavía después de ese tiempo, asco, vergüenza, cómo le impacta en sus relaciones. O sea, estamos hablando de un cúmulo de daños y de consecuencias que tuvo ese accionar, que no son menores y no se puede decir, bueno, es un mero atentado violento al pudor. Todo lo que no se prueba en este país como violación, porque a veces existe violación, no se logra probar la penetración. No está probado. Es un atentado violento al pudor, pero no es una figura desdeñable, porque tenemos que pensar que en nuestro código no está tipificado el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual, con esto que decía también Andrea, que implica un lugar de poder, abuso de ese lugar de poder, ¿no? Todavía no lo hemos logrado tipificar. Entonces lo que quedan son estas figuras que la gente dice, pero es un mero atentado violento al pudor. No es un mero atentado violento al pudor. Pero, ¿y al haberse producido en el caso de un menor o no quedó probado en la instancia judicial que se hubiera producido? Claro, porque quedó probado. Hay un reconocimiento por parte del imputado, pero recién a partir de los 18 años en la mayoría de edad. Exacto. Hay un reconocimiento del hecho, pero dice, sí, yo reconozco que se dio esta situación, pero cuando tenía 18 años. ¿Y allí una vez no hay prueba? Y la jueza en su sentencia dice, si bien esto fue las palabras y la defensa del sacerdote, le quedó probado en el expediente penal a través de los relatos de la que era su novia en su momento, a través de los relatos de los familiares, que a través del relato de otros testigos, que estas proximidades o aproximaciones y estas entrevistas a solas que procuraba el cura con este adolescente sucedieron mucho antes de los 18 años. ¿No? Él obviamente, muchas veces hasta pensamos que la gente con preguntarle va a confesar. Los agresores sexuales no confiesan y las agresiones sexuales son muy difíciles de probar, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, si uno puede probar este cúmulo de acciones que iba desarrollando y que quedaron probadas en el expediente, ¿no? Da prueba y certeza de que estas conductas se estaban dando. Y estas cosas que dice el doctor Ayres, con respecto a, bueno, lo que pasa que es alguien problemático, no, basta de destratar a las víctimas. Yo creo que lo que decía Andrea con respecto a una respuesta positiva de la justicia es re importante para las próximas víctimas, pero también que esto salga en las palabras adecuadas en los medios de comunicación. Porque si nosotros agredimos a las víctimas, lo único que hacemos es callarlas. Porque hay que entenderlas y empatizar con ellas. Entonces yo entiendo como abogada, obviamente, y como persona, y como abogada entiendo que el derecho de defensa es parte de un debido proceso y es parte de una sociedad democrática. Entonces me parece una defensa es, ¿resultó probado esto o no resultó probado? Claro. Pero no agredir y desdeñar lo que está sucediendo con la víctima. A mí me parece que hay ciertas cosas éticas
que debemos respetar. Estamos hablando no solamente de una víctima, estamos hablando de un adolescente, que en ese momento era un adolescente. Sí. Entonces, no, a mí me resulta indignante este tipo de declaraciones, porque no solamente se está metiendo con una víctima, que en general en las agresiones sexuales estamos hablando de poblaciones victimizadas, vulnerables por determinados criterios, ¿no? Sino estamos hablando de un adolescente. Andrea, para ir cerrando, dijiste hace unos instantes que tenés la percepción o la idea de que no es o no sería el único caso el de este adolescente con este sacerdote. ¿Surge de la investigación que se realizó, de los diálogos con el propio joven, del comportamiento que el sacerdote tenía? Porque en este momento puede haber gente que nos esté mirando, que sabe de lo que estamos hablando, sabe de la persona que estamos hablando, de las prácticas que tenía, y que, como bien dijiste, este resultado a nivel de la justicia puede llevar a que otras personas digan: a mí me sucedió lo mismo. Exacto. Entonces, la pregunta concreta es si es solo la percepción de decir no debe ser este el único caso, o por diálogos íntimos mantenidos o el transcurso de la investigación tenés la certeza de que hay otras personas que pueden estar en la situación de este joven. No, por lo que hemos trabajado con este joven no me surge esta idea. Esta idea me surge un poco por dos razones: por el lugar de responsabilidad que ocupaba esta persona. Era director de un colegio privado, eso no es menor, y eso hace realmente que él tenga bajo su cargo y tenga un lugar de autoridad con un montón de adolescentes, pero además de eso, por la experiencia. Sabemos que los abusadores sexuales en general abusan de más de una persona a lo largo de su vida. ¿Durante cuánto tiempo ejerció con ese cargo? La verdad que no sabría decirte, pero fueron muchos años. Muchos años. Muchos años, exactamente. Además de ser el cura párroco, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos por la casuística y la experiencia es que en general se abusa de más de una persona a lo largo del tiempo. Como párroco debe estar hace 9 años. Mínimamente de esa parroquia, ¿no? Que lo desafectaron en febrero. Había sido desafectado, hay que decir, había sido desafectado, se había ido a Brasil, y de hecho tuvo que viajar desde Brasil las últimas horas para comparecer ante la sede y someterse a la sede. Y por eso también lo procesaron con prisión, porque a lo que su domicilio, digamos, es en Brasil, cabía la posibilidad de que se fugara, que no estuviera aquí durante el proceso. Pero además creo que también impacta este lugar que decíamos, ¿no? Es que sea un sacerdote en una relación abusiva, impacta también. Impacta cualquiera sea, pero... No, por supuesto, pero sí, digamos, hay lugares en los que se otorga una confianza, no sé, en la relación médico-paciente, ni que hablar en una relación de tipo espiritual, sacerdote, ni que hablar que hay un impacto diferente. Nos tenemos que ir, Andrea. Solamente decir que estamos hace mucho tiempo peleando porque en el Parlamento se tipifique el delito de abuso sexual. Pareciera que los parlamentarios no entienden que esto es muy necesario, justamente para poder dar lugar a que todas estas situaciones puedan ser reconocidas. En muchos países el sexo oral es considerado violación, por ejemplo, y nosotros venimos con un atraso enorme justo en los temas que son de mayor importancia y sensibilidad. Andrea Tuana, muchas gracias. Doctora Milka Dacuña, muy amables por haber venido esta mañana, les agradecemos mucho. Gracias. A ustedes decirles que queda simplemente una parte, pero que la vamos a tener en las noticias desarrolladas, porque también es bueno aclarar y decir que hubo un pedido de perdón por parte de la Iglesia, del propio cardenal Daniel Sturla, pero será parte de lo que estaremos brindándoles a ustedes como información en el capítulo de noticias desarrolladas. Por aquí cerramos la entrevista.